Y el tema de esta noche tiene por título Abominación asoladora. Un título un poco raro, ¿no? Sobre todo le sonará raro a aquel que nunca ha leído la Escritura o ha leído el libro de Daniel, pero abominación asoladora es un título muy propio del libro de Daniel. También Cristo usó esa expresión y por eso es importante iniciar con este tema para introducir el libro de Daniel. Usualmente no comienzo una serie de Daniel con el capítulo 1, sino que entro directamente a lo que ocurrió para que se escribiera el libro de Daniel, porque muchos de nosotros no hemos entendido bien este libro por no tener el contexto de lo que llevó a Daniel a terminar cautivo como esclavo en Babilonia y posteriormente en Medo-Persia y sucesivamente. Así que el título para hoy es Abominación asoladora. Bienvenidos sean todos, Dios les bendiga. Vamos a estar toda esta semana compartiendo este mensaje maravilloso. No podemos iniciar sin tener otra palabra de oración. Hemos orado, pero siempre orar es bueno. Así que acompáñenme allí inclinando el rostro, vamos a orar. Querido Padre, quiero darte las gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra nos ha traído a este lugar. Hemos venido a congregarnos acá para escuchar tu voz. Tu Espíritu Santo es el Maestro esta noche. Es quien nos trae a este lugar para también nosotros ser llenos de ti y ser llenos de sabiduría. Por favor, utiliza a este tu servidor. Sabemos que sin tu presencia no hacemos nada reunidos, Señor. Invocamos tu nombre esta noche y rogamos que nos acompañes en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, abominación asoladora. Quiero comenzar citando Daniel capítulo 1, verso 1. Dice así la Escritura. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Fíjense que el tema de hoy comienza hablando de una situación que fue terrible para Israel. Fue un sitio, para que usted entienda esta expresión, sitiar una ciudad. Un ejército llegaba, rodeaba la ciudad, enviaba emisarios para que se rindiera por las buenas, pero si no se rendía la ciudad, que estaba usualmente amurallada, como era el caso de Jerusalén, entonces cerraban todas las entradas y no había acceso a agua ni a comida, y ellos esperaban simplemente a que se les acabara los suministros para que tuvieran que abrir las puertas. No había otra opción. Mientras tanto, ellos buscaban la manera de entrar al lugar, rompiendo alguna muralla, rompiendo alguna puerta, y no había apuro porque los de adentro sabían que el tiempo que les quedaba era corto y que se les acababan los suministros. Así que el hecho que Daniel comience diciendo en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, significa, y ya usted tiene la idea, que llegó Babilonia con este poderoso rey y rodeó Jerusalén y su tiempo había llegado. De hecho, les quiero contar algo. No fue este el único sitio que recibió Jerusalén. Fueron 3 en la época de Babilonia y se los voy a contar en esta noche. Pero en este sitio, que fue el primero, en el primer sitio que recibió la ciudad, Daniel fue llevado cautivo. Ahora, ¿por qué es tan importante entender la historia que está detrás? Hermano, no había cosa más traumática que sitiaran una ciudad. Usted hoy día está viendo las noticias, ¿verdad? Está mirando lo que está pasando entre Israel y la Franja de Gaza. Una situación horrible. Israel aún hoy sigue pagando las consecuencias por la forma en que actuó en el pasado. Era terrible ser llevado cautivo a otro país, dejar a la familia, ya no eras libre. Así que es importante entender cómo inicia el libro de Daniel, qué llevó a este pueblo a terminar como un pueblo cautivo. Por esa razón quiero hablarles un poquito de Israel y sobre todo hoy día donde Israel está en las noticias. Quiero contarles un poquito por qué Israel terminó cautivo en Babilonia. De hecho, si ustedes miran acá, he colocado la tierra y he colocado un punto
que nos lleva a entender dónde estaba su ubicación geográfica. Esto es increíble. En el mundo conocido para entonces, Israel estaba ubicado justo en el centro del mundo conocido. Si alguien de Europa quería pasar a África, tenía que pasar por Israel. Si alguien de África tenía que pasar a Asia Menor, tenía que pasar por Israel. Y yo pregunto, ¿y sería casualidad que este pueblo estuviera ubicado en un lugar tan específico, en un lugar que era un paso obligatorio para todas las naciones circunvecinas? ¿Sería casualidad? No. Dios tenía un plan para esta nación. Y el plan que Dios tenía es que esta nación la representara o lo representara delante del mundo conocido. De hecho, voy a citar Éxodo capítulo 19, verso 6, un texto que para muchos es un texto que indica cuál era el nivel que tenía Israel delante de Dios. Dice Éxodo 19, 6, ahora pues, noten que hay una condición: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Está hablando directamente de los 10 mandamientos, porque en Éxodo capítulo 20 los presenta. Vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que Dios escogió a Israel para que Israel lo representara o le representara delante del mundo entero, para que Israel fuese un foco de luz al mundo. Y además, dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjense que de todas las naciones Dios escoge una y los consagra como un reino de sacerdotes. Y vuelvo y pregunto, ¿y por qué los ubicó en ese lugar tan céntrico? Donde si yo vivía, por ejemplo, en Roma o en Italia, que es la Italia conocida hoy día, y yo quería bajar a África, tenía que pasar por Israel. Y si tenía alguien de África que ir a Asia, tenía que pasar por Israel. ¿Por qué razón? ¿Sabe que el motivo es el eterno plan de Dios de salvar a las personas? Porque Dios había escogido a este pueblo no para que ellos dijeran, mira, nosotros somos un pueblo especial, no hay ninguno como nosotros. No, realmente el plan era que ellos pudiesen testificar de quién era el Dios a quien servían. Y por eso Dios tenía un plan poderoso. De hecho, solamente les voy a dar algunos textos para que ustedes entiendan el plan. Por ejemplo, Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está ¿con quién? Con vosotros. O sea, fíjense lo interesante, la gente tenía que pasar por Israel y tenía que mirar y decir, ¿por qué este pueblo es tan bendecido? ¿Por qué este pueblo cosecha más que los demás? ¿Por qué este pueblo no recibe desastres naturales como nosotros recibimos? ¿Por qué este pueblo no tiene ningún tipo de problema con animales que se comen sus siembras? Algo hay especial en este pueblo. Y cuando se acercaran a ellos, ellos les dirían, nosotros servimos a Jehová nuestro Dios. Entonces la gente reaccionaría y diría, queremos conocerlo. Un plan maravilloso. Por eso estaban ubicados donde estaban ubicados. De hecho, miren este texto que se halla en Malaquías 3:12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Maravilloso. Israel estaba ubicado en un lugar especial para que fuese luz para las naciones. No quiero que lo olviden. ¿Por qué razón? Porque tenemos que conectar esto a, entonces, ¿por qué Nabucodonosor terminó sitiando Jerusalén? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si Dios la colocó para hacer luz, ¿por qué un gobierno pagano termina destruyendo Jerusalén, incluyendo su santuario? Por eso no podemos iniciar Daniel en el capítulo 1 sin entender
qué llevó a Israel al fracaso y por qué razón Daniel termina en Babilonia. De hecho, miren esta cita que le va a llamar la atención. Así sería el poder de Dios delante de este pueblo, que Deuteronomio 11:24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Y de hecho, si ustedes leen el contexto, dice la Escritura que Jehová les dijo: no tengan temor a los que viven alrededor, porque era gente difícil, de guerra. Yo iré con vosotros y ninguno podrá haceros guerra, porque yo pelearé por vosotros. Amén. Tremendo, mis hermanos. Tenemos un llamado especial que Dios le hizo a Israel, con una función especial que Dios le hizo. Lo escogió como especial tesoro, le dio territorio, le dio poder, resplandeció su rostro sobre ellos para que la gente preguntara: ¿quiénes son ustedes? Qué cosa tan maravillosa. Pero además de darle todo esto, le dio también advertencias. Porque no olviden que Dios colocó una condición: si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Si oyereis mi voz, seréis mi especial tesoro. Había una condición que ellos tenían que guardar. Y también le dio advertencias, y de estas les quiero hablar. Por ejemplo, si yo voy a Deuteronomio 28:15, consigo una de ellas. Pero acontecerá, note ahora, si no oyeres la voz de Jehová, Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oígame. O sea que la decisión de aceptar o no tenía consecuencias. Y quiero contarle que ellos aceptaron. Ellos le dijeron a Moisés: dile a Jehová que los ancianos nos hemos reunido, hemos consultado al pueblo y aceptamos que Dios nos escoja como su especial tesoro. Lo aceptamos. Y Moisés le dijo: pero recuerda que si no oyes, te van a venir las maldiciones. Y noten lo que sigue diciendo: Jehová te entregará derrotado. Delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Yo les hago una pregunta sincera: ¿les suena eso a la tortura que ha vivido Israel por tantos años? Yo no voy a hacer énfasis a lo que ocurrió en la destrucción del segundo templo, pero en el año 70 el segundo templo fue destruido, la nación quedó sin territorio, y fue cerca del año 1950 que volvieron a tener un territorio, que es aquel territorio donde están peleando hoy para permanecer allí. Imagínense lo serio de este asunto, hermano. O sea, podemos entender, porque tenemos la certeza que cuando Dios dice las cosas, se cumplen. Y eso es una prueba indubitable del poder de Dios. Ahora, les hago una pregunta técnica. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Están captando el orden de los eventos? ¿Están captando por qué tengo que presentarles este tema? Porque usted me va a preguntar: hermano Oliver, ¿y qué hace Daniel en Babilonia teniendo todas estas promesas? Bueno, tenemos que saber qué pasó. ¿Cómo terminó Daniel ahí? ¿Por qué Daniel terminó ahí? Porque al llegar a ese punto, usted entenderá fácilmente luego que entremos los 12 capítulos de Daniel. Ahora bien, hay un punto que siempre me ha llamado la atención y nunca dejo de recordarlo, y es el sábado. ¿Sabe usted que el sábado representa el 4.º mandamiento de la ley de Dios? Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Sabe que el sábado representa un monumento contra la idolatría? El sábado nos recuerda nuestro origen. Nos dice que no somos casualidad, no venimos de una explosión que ocurrió no se sabe cuándo ni se sabe dónde. No, el sábado dice que tú y yo tenemos un Padre y es Dios. Amén. Ahora bien, para Israel tenía la misma importancia. Y escúcheme bien,
para que Israel terminara como terminó en manos de Nabucodonosor, destruida, el sábado tuvo una importancia increíble, porque ellos manifestaron externamente, al no respetar el sábado, que su corazón no pertenecía a Dios. Y habían advertencias serias, ya eran señales contundentes de que algo grande venía. Y quiero compartir lo que dice el profeta Jeremías, que se cansó de llorar, lo llaman el profeta llorón, lloraba y lloraba, escribió el libro Lamentaciones, aparte de Jeremías. Y noten lo que dice Jeremías en cuanto a lo que estaba ocurriendo en Israel. Ya la situación era palpable, había una situación, mis queridos hermanos, que se podía palpar de idolatría y de falta de respeto a Jehová. Y Jeremías capítulo 17, verso 21 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, sábado, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Aparece este profeta, sale por las calles, mira la idolatría, mira que el pueblo no respeta el sábado, una prueba evidente y contundente de que su corazón se había apartado de Jehová. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y parte de ese pacto que está en el corazón de su santa ley es el cuarto mandamiento. Un mandamiento que decía claramente que el hombre tenía que descansar en sábado, no trabajar en sábado. Y se levanta el profeta y dice, aquí está hablando Jehová, usando la voz de él. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Clarito, una advertencia contundente. ¿Y sabe qué dice? Lo triste del asunto. Aquí usted tiene una idea de lo que va a pasar, porque aquí dice, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Yo hago una pregunta. Había una advertencia clara de que si ellos no oían la voz de Dios, ¿vendrían consecuencias, sí o no? Claro que la había, hermanos. ¿Usted cree que Dios no iba a cumplir con la advertencia? Claro que la iba a cumplir. Ahora bien, en el mismo texto Jeremías dice, pero si no me oyes para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, miren esto, hermano, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hermano, mire una cosa que le voy a decir. Con este texto era suficiente para que Israel se detuviera y dijera, ¿cómo fue que dijiste, Jeremías? Jehová ha dicho, descenderá fuego sobre tus puertas y las quemaré, tus palacios arderán y no se apagarán. Ok, vamos a hablar entonces para ver cómo resolvemos. Pero el pueblo cerró sus oídos y amargó su corazón. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Vendrían consecuencias, sí o no? Sí. De hecho, usted dirá, bueno, ya vimos que Daniel 1 comienza diciendo que Daniel termina en Babilonia, o sea, hay consecuencias. Les voy a contar cómo ocurrió. Ocurrieron 3 sitios a Jerusalén. Con todo, Dios fue misericordioso. Tuvo paciencia para con ellos. No fue de un golpe, sino fueron 3 sitios que ocurrieron en los días de Daniel. No olvide que el sitio es que rodean la ciudad, no entra ni sale nadie, mandan emisarios para negociar. Si no hay negocio, nadie sale, nadie entra, hasta que entren a la ciudad a la fuerza y tomen el poder. Ahora bien, voy a comenzar contándoles el primer sitio. Dice Jeremías 25:9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová,
y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Duras palabras. Ya hasta le estaba contando el profeta que iba a ser Dios, porque esto es profecía, aún no ha ocurrido. Voy a llamar a Nabucodonosor, mi siervo, ¿le suena? Y Nabucodonosor ya tenía fama. Era un poder increíble lo que manejaba Babilonia. Lo traeré para acá y él se encargará de cumplir mi voluntad. Y luego dice la Escritura: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. No quiero que olvide eso, porque de eso les voy a hablar en las próximas noches. Porque inclusive Jeremías dice por cuánto tiempo caerían ellos directamente en las manos de estos poderes y cuándo volverían. Ahora, el primer sitio ocurrió entre el año 606 al año 605. No olvide que antes de Cristo los años van no sumando sino restando. Ahí ocurrió el primer sitio. No fue un sitio completo porque hubo negociación, fue parcial. O sea, Dios comenzó a pasarles la factura para que pagaran. Y quiero contarles lo que ocurrió. Segundo libro de Reyes 24:1. En su tiempo, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Resulta que el rey encargado en ese tiempo de Jerusalén e Israel era Joacim. Y Nabucodonosor fue en campaña contra Joacim. De alguna manera llegaron a cierto negocio para evitar que fuera catastrófico el final, pero luego Joacim volvió y se rebeló contra él. Ya comenzaron a ver las consecuencias. Y saben que en ese primer sitio ya Nabucodonosor se llevó lo que quiso de Jerusalén. Porque Jerusalén pasaba a ser una ciudad esclava del rey invasor. Y él tenía derecho a llevarse lo que quería. Y colocar de hecho un rey que le rindiera cuentas. Podía ser un rey judío, no había problema, mientras le rindiera cuentas. Y quiero contarles lo que dice el comentario bíblico adventista sobre el resultado de ese primer sitio. Dice: sin duda, Nabucodonosor tomó rehenes, entre ellos Daniel. En ese primer sitio se llevaron lo mejor de Israel. A los príncipes. Era una forma de dar presión y de confirmar que ellos no se rebelaran en el futuro. Se llevaban a los principales y entre ellos estaba Daniel. Ahí usted puede tener una idea de quién era Daniel. No era cualquiera, era un príncipe de Israel, era uno de los principales también y fue llevado cautivo. Además de eso, los más finos y valiosos vasos del templo para usarlos en el servicio de su dios, Marduk. Agarraron vasos finos que usaban en el templo que había construido Salomón y se los llevaron para su dios Marduk. Naturalmente, no dejó más que lo que absolutamente era indispensable para que continuara llevándose a cabo el ritual diario en el templo de Jerusalén. Con todo, Nabucodonosor pensaba así: yo no vengo a quitarles todo, yo soy buena gente. Ustedes son mis esclavos, ahora mando yo. El que quede aquí está bajo mi mando, pero yo no me llevo todo. Yo les voy a dejar lo que necesiten para que sigan haciendo su culto. ¿Qué le parece? Por lo menos era buena gente. Ahora bien, este fue el primer sitio que recibió Jerusalén. Lamentablemente Joacim fue muerto porque no se quería someter, así que no quedó otra que quitarle la vida. Y en su lugar colocaron a Joaquín, otro que asumió el reinado provisional en Israel y en Jerusalén. Y saben que la Escritura dice, y miren esto tan interesante, segundo libro de Reyes 24:8, de 18 años era Joaquín, jovencito. Era una costumbre en el Medio Oriente
colocar reyes jóvenes. Cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nausta, hija del Natán de Jerusalén. Y miren lo que dice el verso 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Hermano, no había vuelta atrás. Israel estaba hundido en el pecado. No había forma que ellos reconocieran su mal camino. Y lamentablemente el castigo que recibían era conforme a sus obras. Así que haciendo el mal, hay que imaginarse lo que venía, porque ya había habido un sitio, un primer sitio, pero Dios había actuado con misericordia. Pero ahora vino un segundo sitio. En aquel tiempo, dice segundo libro de Reyes 24:10, subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad nuevamente fue sitiada. ¿Cuántos sitios llevamos? 2. Pregunto, en el primer sitio, ¿a quién se llevaron? A Daniel y seguramente otros príncipes con él, porque era una forma de presionar a los que quedaban. Pregunto, ¿se llevaron los utensilios más finos del templo? Sí, para ofrecerlos al dios pagano Marduk. Sí, no se preocupe que también Nabucodonosor tendría que pagar por ese error, porque él era pagano. Pero ahora hay un segundo sitio y Babilonia aprieta aún más. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Ahora Nabucodonosor le está dando un mensaje más contundente. Fui misericordioso en el primer sitio. Este es el segundo que vengo a traer y esta vez me llevo más. Si continúan siendo desleales a mi bondadosa misericordia, vendré de nuevo. Y esta vez se llevó más y destruyó más. Y no solamente eso, la Escritura dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Está viendo la escalada? En la primera vuelta voy a ser misericordioso. ¿Saben por qué? Porque me interesa que Jerusalén me genere dinero, porque ya está bajo mi mando. Y como lo que genere va a ser para mí, dejen a esa gente aquí. Pero siendo que fueron infieles y siendo, atención, no a Nabucodonosor, sino a Dios principalmente, estoy de vuelta, dice Nabucodonosor. Pero ahora me llevo más cosas, ahora me llevo más gente y le voy a dejar a ustedes solo lo justo y necesario. Ahora, ¿saben qué? No olviden esto, y esto tiene un sentido, todo lo que les estoy explicando, porque vamos a encontrar que, por ejemplo, en Daniel capítulo número 3, se erige una estatua y toda esta gente está en Babilonia y el rey dice, adoren la estatua, y solo 3 quedan parados. Y yo pregunto, ¿y dónde estaban los demás? ¿Está entendiendo por qué necesito introducir el tema? Para que usted entienda que no fueron 2 o 3 los que se fueron. Ahí dice clarito, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Eran cientos de miles, mis hermanos. Ahora bien, pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? Yo los veo muy serios esta noche. ¿Saben por qué este tema también es importante? Porque este tema es ¿cómo podría yo decirles? Este tema es en miniatura lo que va a ocurrir en toda la tierra, dentro de poco. Pregunto, ¿la profecía bíblica dice que el sábado dentro de poco será puesto en tela de juicio mundialmente? Sí. La Escritura dice que nuevamente dentro de poco el mundo entrará en un caos terrible, consecuencia de no oír la voz de Dios. Sí. Pregunto, ¿la Biblia dice también que el pueblo de Dios será zarandeado?
Sí. Se está dando cuenta que esta historia es una repetición, o mejor dicho, la nuestra será una repetición de esta historia. Quiero contarles sobre el tercer rey. Se llamó Sedequías. Resulta que el anterior, Joaquín, también fue quitado, porque en los pocos 3 meses que estuvo, siguió pecando y no se quiso someter a Babilonia y Babilonia lo eliminó. Y entonces viene Sedequías. Es el tercer rey bajo el mando de Nabucodonosor. Dice la escritura, de 21 años era Sedequías. Está viendo que se mantiene el efecto de que tiene que ser jovencito. Era una tendencia en el Medio Oriente que los reyes fueran tomados muy jóvenes. Cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Este tuvo un poquito más de tiempo. Pero el verso 19 ya comienza mal. E hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Sabe que si hubiese dicho eso, no hubiese venido el desastre? Pero la escritura dice enfáticamente, note que lo hizo Joacim, lo hizo Joaquín, y lo repite este hombre Sedequías, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y otra vez ocurre el resultado de: y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Otra vez, la misma situación. Y dice la escritura, hablando de su historia, en segundo libro de Reyes 25:1, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Esta vez no iba a haber misericordia, porque ya se le había dado tiempo. Y no se querían ni someter a Dios ni someter a Babilonia. Imagínense a Jeremías andando por las calles y diciéndole a la gente: sométanse a Nabucodonosor. ¿Cómo es posible que este es un vendido? ¿Cómo nos vamos a someter a Nabucodonosor, que es un pagano? Jehová me ha dicho que lo hagan. Ya son palabras mayores. Tú eres un vendido, échenlo ahí en el pozo hasta que muera. Lamentablemente no escucharon al profeta y vino el desastre. Yo quiero contarle un poquito cómo terminó Sedequías y los hijos, porque Ezequiel profetizó en cuanto a cómo terminaría él y sus hijos. De hecho dice Ezequiel 12:13, mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a la tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Yo no quise colocar acá directamente cómo terminó la historia de Sedequías, pero se la voy a contar. Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia. Con sus hijos, intentando escapar, fue capturado. Y estando en Babilonia, increíble, le dice Nabucodonosor: ¿qué dijo el profeta de ustedes? ¿Cómo terminarían ustedes? Y Sedequías dijo, el profeta dijo que asesinarían a mis hijos. Y no había terminado de hablar, y delante de Sedequías mataron a espada todos sus hijos en su presencia misma. Terrible, hermano. Y luego le dice el rey: ¿y qué dijo el profeta de ti? Que no me matarías. Ok. Quémenle los ojos. Y se cumplió perfectamente, segundo libro de Reyes 25:9. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, voy atrás, pero no la verá, y allá morirá. Quémenle los ojos. Y le quemaron los ojos y no lo asesinaron. Al contrario, lo sentaban en la mesa del rey. ¡Qué desastre! Hermano, ¿se da cuenta lo que es la dureza de corazón? Todo lo que el profeta había dicho se cumplió perfectamente. Y yo no hago mucho alarde de eso, porque quizás nosotros podamos repetir esa historia.
porque la profecía tiene una tendencia a repetirse. De hecho, Elena de White dice que la historia ha de repetirse en muchos sentidos. Y cuando habla de eso está apuntando a nosotros. Y noten lo que dice la Escritura ahora en segundo libro de Reyes 25:9. Y quemó la casa de Jehová. Ese templo tan hermoseado que había hecho Salomón, que era una cosa increíble, un edificio como nunca se ha hecho, una barbaridad lo que era ese templo, fue quemado en su totalidad. Y la casa del rey también, por cierto. Y todas las casas de Jerusalén también, por cierto. Y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. No hubo misericordia esta vez. Jerusalén quedó totalmente arruinada. Pregunto, ¿se cumplió la profecía, sí o no? Perfectamente. ¿Israel no cumplió con su parte? No. Resultado, Dios les pagó como les dijo que les pagaría, lamentablemente. Ahora bien, ya estoy muy cerca de llegar al final del tema y quisiera contarles en cuanto a los cautivos que se lleva en este tercer sitio, porque no sé si usted recuerda que en el primer sitio se llevó ¿a quién? No solo a Daniel, se llevó a los principales, entre ellos Daniel. En el segundo sitio se lleva a los más capaces. Y ahora en el tercer sitio, fíjense lo que dice la Escritura en segundo libro de Reyes 25:11, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó también cautivos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo ese trabajo. De hecho, yo voy a aprovechar y contarles más o menos el número aproximadamente para que tengan una idea de cuánta gente debe haber muerto, porque no fue un final feliz. Según el libro de Jeremías, capítulo 52, versos 28 al 30, 3.023 judíos fueron deportados en la primera ola. En la segunda, 832 en la segunda y 745 en la tercera, lo que hace un total de 4.600. Sin embargo, es probable que solo se contaran los hombres. No olvide que era una forma común de la época que siempre el hombre era el que era contado. Incluyendo mujeres y niños, se estima que entre 14.000 y 18.000 personas serían el número total. Esto es importante porque esto nos da cierta luz para entender cuánta gente había en Babilonia. Y ahora usted, cuando yo hable del capítulo 3, usted va a decir, oye, ¿y dónde estaban los demás? ¿Por qué nada más se habla mucho de Daniel y sus amigos? ¿Y dónde están los demás? Ahora, quiero terminar el tema, y ya estoy llegando al final, haciéndoles una pregunta. ¿Qué han visto de la historia? Interesante la introducción, ¿verdad? Han captado que ahora, por eso yo voy a entrar al capítulo 1, lo haré mañana, y entonces usted va a entender el pánico que tiene Daniel cuando está rodeado por gente que es pagana, viendo el resultado de su nación que cayó en desgracia. Daniel tiene que tomar medidas urgentes para mantenerse como fiel. Pregunto, ¿usted cree que Daniel tenía alguna duda de que Dios pagaba conforme a lo que decía? En absoluto. Por esa razón, mañana cuando entremos al capítulo 1 de Daniel, usted va a entender por qué Daniel tomó serias consideraciones para mantenerse fiel en un lugar totalmente dominado por el paganismo. Y yo preguntaré, ¿y hoy día nosotros estamos en un lugar totalmente dominado por el cielo? ¿Será que tiene mucho que enseñarnos el capítulo 1? ¿Cómo sobrevivir en el 2023 a la Babilonia moderna? Porque algunos estamos relajados
y creemos que Dios está feliz viendo nuestro estilo de vida. Bueno, vamos a ver qué hizo Daniel para sobrevivir en un mundo envuelto por el mal. Y por eso usted va a notar que en el capítulo 2 y 3 también nuevamente Dios muestra su poder y muestra que domina todas las cosas, y usted va a entender otra cosa que le voy a contar al final del tema. Pero este estudio es fascinante, mis hermanos, y de hecho la recomendación bíblica y del espíritu de profecía es no quitar los ojos de Daniel y Apocalipsis en este tiempo, porque el tiempo es corto. Quiero terminar con una cita de Elena G. de White, y aquí le voy a explicar por qué le conté toda esta historia. El Cristo triunfante, página 337, párrafo 5. Considerad las circunstancias de la nación judía cuando las profecías de Daniel fueron dadas. Pregunto, ¿ahora usted está consciente de las circunstancias de la nación judía? ¿Cómo terminó la nación judía cuando las profecías fueron dadas? ¿Qué ocurría con Israel? ¿Dónde había terminado Israel? Ahora usted está claro. Los israelitas vivían como cautivos. ¿Y por qué razón? ¿Acaso Dios no los había escogido para hacer luz para el mundo? ¿No los había colocado en un territorio donde fluía leche y miel, en medio de todas las naciones? ¿Obligaba al pueblo a ser testimonio para el mundo? Sí, pero terminaron cautivos. El templo había sido destruido. El templo, que era la gloria del pueblo, que se jactaban, mira el templo. Imagínense si los discípulos salieron y le dijeron a Jesús, mira el templo, que fue el templo reconstruido, no era la sombra del que había hecho el hijo de David, Salomón, no era ni la sombra. Imagínense cómo se sentía el orgullo de la gente de Israel cuando veían ese templo hecho por Salomón. No quedó nada. Los oficios religiosos del templo se habían suspendido si no hay templo. La religión hebrea se había centrado en las ceremonias del sistema sacrificial. Sin sacrificio no hay. Mira, esa gente, hermano, yo quiero que usted tenga la idea. Esa gente quedó como cuando cayó el COVID en el mundo, que muchos hermanos no volvieron a la iglesia. Yo he escuchado que el COVID espiritual fue el peor que el propio COVID original. Porque los hermanos sin templo, sin un sábado de culto, no saben qué hacer. Porque como robots solo van el sábado a guardar ceremonialmente el sábado, pero no espiritualmente. El pueblo quedó como un volantín sin el rabo que lo mantiene en su lugar. Como dicen en Venezuela. ¿Saben qué es el volantín? ¿Saben qué es el volantín, no? ¿No saben? ¿Cómo llaman ustedes el cometa que vuela el niño? ¿Cometa? Y él tiene atrás como algo que lo mantiene equilibrado, ¿verdad? Así quedó. Quítele eso y trate de volarlo. Quedaron así dando vueltas locos porque no había dónde congregarse, no había ceremonia, no había sacrificio. ¿Y ahora qué hacemos? Porque vivían de eso, no vivían de una conexión con el cielo real, mis hermanos. ¿Está entendiendo por qué la historia se ha de repetir? Porque lamentablemente Dios tiene que mostrarnos que la vida sin templo, que la vida sin congregarse también es posible en Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Sigo leyendo. Habían hecho de las formas exteriores algo muy importante, en tanto que habían perdido el espíritu de la adoración genuina. ¿Le suena eso? Todo lo hacían mecánicamente. No había un espíritu real de adoración. Imagínense lo grave que estaba el pueblo. Por eso, lógicamente, hacían negocios en sábado. Porque todo era una apariencia. O sea, mira, ¿qué hiciste este sábado? No, es que tuve que llevar unas cosas que vendí. ¿Y cómo lo resolviste? No, llevé unos corderos y los maté allá en el santuario. Sigue diciendo, el Señor permitió que fueran llevados cautivos,
que se suspendieran los servicios del templo a fin de que las ceremonias exteriores no llegaran a ser la suma total de su religión. Tremendo eso. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo cayera en semejante desgracia? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Usted puede entender porque Isaías dice: ya estoy cansado de vuestras fiestas, de todas las ceremonias que hacen, la luna nueva, de todo lo que celebran. Vuestro corazón está lejos de mí y yo quiero vuestro corazón, no sus ceremonias. Todo era un formalismo. Cuando yo miro esto, me veo en el espejo, mis hermanos, y me pregunto, ¿mi religión es ceremonial o realmente hay una conexión con el cielo? Y quiero terminar con la última frase. Miren esta última frase. La gloria exterior fue, ¿qué cosa? Quitada. Para que la espiritual se pudiera revelar. La gloria exterior de ver un templo único con ceremonias hechas a la hora, con un sistema perfecto, con un atuendo perfecto, todo bien cosido, todo bien arreglado, todo hecho a la medida, que la gente iba y quedaba así, arrobada, mirando todo. Todo fue quitado porque todo era vacío, mis hermanos. Se portaban como robots. No había un sentido sincero de lo que hacían. Era un cumplimiento literal, pero no espiritual. Y todo fue quitado para que la espiritual se pudiera revelar. Ahora usted va a entender el capítulo 1 de Daniel, porque va a entender que Nabucodonosor dice: tráiganmelos. Y cuando se los ponen enfrente dice: yo no he visto jóvenes como estos. Por fin se comienza a revelar lo que necesitaba revelarse, porque ellos no cumplieron con la misión y Dios tuvo que forzarlos a cumplir con la misión por la fuerza, valga la redundancia. Por eso usted consigue que en el capítulo 3 ahora yo voy a estudiar con ustedes que se revela lo interno cuando Nabucodonosor dice: arrodíllense, y dicen los tres muchachos: si quieres nos matas. Nosotros no somos adoradores de puro templo y de pura ceremonia. Nosotros tenemos a Jehová en el corazón. Si quieres nos matas, pero no vamos a ceder. ¿Se reveló lo de adentro? Bueno, no se pierda la serie, porque la serie va a estar candela, hermanos. Ahora les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? Porque lo veo muy serio esta noche ustedes. ¿Cuántos se miraron en el espejo de Daniel en esta noche? ¿Cuántos desean que se revele lo interior y no lo ceremonial? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe que el mundo espera ese momento? Espera por nosotros el mundo. El Señor nos ampare a lograrlo, mis hermanos. Voy a pedirles que se coloquen de pie. Vamos a tener una palabra de oración para cerrar el tema. Quiero invitarles mañana. Mañana vamos a tener un tema, hermano, que usted no se puede perder. Porque usted va a entender ahora qué actitud asumió Daniel para poder sobrevivir a estar en medio de un pueblo pagano sin libertad, solo dependiendo del favor divino. ¿Cuántos vienen mañana? ¿Cuántos los espero mañana? Levanten su mano para ver. No todos a la vez. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, quiero darte las gracias, Señor, por la historia que hemos escuchado esta noche. Quizá alguien que está mirando el tema o que está aquí presente dirá: dar gracias por 3 sitios que recibió Jerusalén, por tanta gente que murió, por tanto sufrimiento y por terminar cautivos en un pueblo pagano. Sí. Porque esta historia nos enseña que el compromiso que tenemos contigo es un compromiso real, no de boca, sino un compromiso que tiene que manifestarse en la vida entera que nosotros vivamos. Porque de igual manera hoy las bendiciones están delante de nosotros y también las maldiciones. Y tú nuevamente nos dices: escoge. Pero antes de darnos esa oportunidad, tu voz amante nos dice:
Hijo, escoge la vida para que vivas. Te damos las gracias porque eres misericordioso. Aún las circunstancias más difíciles que vivimos nos ayudan a testificar al mundo que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú escribes derecho en caminos torcidos. Gracias por utilizarnos, pese que somos instrumentos débiles en tus manos. Bendice a esta iglesia, bendice a su pastor y a todos los dirigentes. Bendice toda la conferencia y todos los que están mirando el tema de esta noche. Y danos una feliz noche y tráenos de vuelta mañana para aprender a sobrevivir en una Babilonia moderna. Gracias por habernos escuchado en el nombre de Jesús. Amén y amén.